Hola chicos, hoy vamos a trabajar en un ejercicio de claro-oscuro, representando la luz especular que reflejan los objetos, la sombra propia y la sombra proyectada. Utilizaremos en este ejercicio el lápiz de carboncillo graso, el borrador suave, el borrador maleable y una hoja de tamaño A3. Es preferible que la hoja esté sujetada a un soporte rígido con masking. Esta vez utilizaremos como modelo a tres objetos, de preferencia que estos sean de color blanco o negro y que tengan contrastes fuertes cuando se proyecte una luz sobre ellos. No utilicen objetos demasiado translúcidos, como frascos plásticos. De la misma manera que hicimos en el ejercicio de calidad de línea, empezaremos dibujando por medio de cuerpos geométricos básicos la proporción de los objetos en relación con los demás y la ubicación de los mismos dentro de nuestra composición. Recuerden utilizar un espacio correctamente proporcional al tamaño de la hoja, es decir, que su dibujo no sea ni muy grande ni muy pequeño en relación al tamaño de esta. Luego dibujaremos el contorno utilizando líneas básicas que determinen la forma del objeto representado y que cada vez sean más similares a la forma de nuestros objetos modelo. En esta fase, no olviden utilizar líneas guías para determinar el alto y el ancho de un objeto en relación al otro. Asimismo, para encontrar la mitad de estos objetos, ya sea en altura o en ancho. No olviden eliminar con el borrador las líneas redundantes y que han sido cometidas por error. Es importante que mientras vamos definiendo nuestro dibujo, eliminemos aquellos elementos que puedan distraer nuestra atención. Cuando encontremos que nuestro dibujo lineal es preciso y se asemeja lo más posible a los objetos modelo, entonces aplicaremos la técnica de claro-oscuro a este. Empezaremos coloreando ligeramente las sombras propias más prominentes de los objetos dibujados. La tonalidad de este sombreado tiene que ser bastante tenue, para que de esa manera, por medio de la comparación con otras sombras, encontremos la tonalidad precisa. En esta fase intentaremos sobre todo encontrar la proporción, ubicación y tamaño de las sombras dentro de los contornos dibujados. Intentemos sombrear a todos los objetos de manera simultánea. Así podremos comparar qué tonalidades son más claras u oscuras que otras. Recordemos que las sombras tienen gradientes de tonalidades, es decir, pueden cambiar de un gris oscuro a un gris claro hasta llegar al blanco del papel. En este ejercicio podremos observar que un objeto se separa visualmente del fondo por medio de muchos contrastes diversos. Mientras más compleja es la forma del objeto, más cantidad de contrastes tendrá entre sus propias sombras y el fondo. Por ejemplo, para el objeto blanco de la izquierda, en las áreas donde la sombra propia tiene una tonalidad similar a la del fondo, existe un reflejo de luz que le permite diferenciarlo y separarlo con lo que está detrás de él. Estos reflejos de luz los conseguiremos con el borrador maleable, trazando una línea ligeramente más clara que el fondo. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que no debemos inventarnos estos detalles. Es importante observar con detenimiento cómo los contornos de un objeto específico se diferencian con el fondo y los objetos que están detrás de él.
Aquí podremos aplicar el conocimiento aprendido en el ejercicio anterior y ubicar las formas de acuerdo a su dimensión y tonalidad dentro del plano de la imagen, que en este caso sería el papel. Recuerden que toda imagen se compone de manchas diversas que ocupan un espacio específico dentro del plano que la sostiene, es decir, tienen coordenadas específicas dentro de las dimensiones del papel. Gradualmente iremos comparando las diferentes tonalidades que componen a las sombras de los objetos y conseguiremos la oscuridad o claridad deseada en ellos. Cuando estén seguros de que una tonalidad es suficientemente oscura, no duden en presionar con fuerza el lápiz contra el papel. El carbón graso puede conseguir tonalidades muy oscuras sin generar brillo como lo hace el grafito. Luego de colorear las sombras propias más relevantes, colorearé la penumbra, la cual es una sombra intermedia entre la sombra propia y el área iluminada del objeto. En el caso de que lo amerite, tendremos que ser cuidadosos y colorear una transición delicada para generar la sensación de volumen en nuestro dibujo. Para representar al lustre, el cual es el punto más brillante dentro de la zona iluminada de un objeto, deberé generar un contraste a su alrededor, es decir, una zona más oscura que lo rodeará. Observemos detenidamente cada detalle de los objetos representados y vamos poco a poco obteniendo su forma y tonalidad adecuada en nuestro dibujo. Los reflejos de luz son muy importantes ya que sirven para diferenciar a los cuerpos y para dar la sensación de volumen. Pese a que el fondo es mucho más uniforme que el objeto representado, también varía en tonalidades dependiendo de su relación con el objeto. Recordemos que tiene que preponderar el contraste en todo nuestro dibujo. No nos olvidemos de dibujar la sombra proyectada. Este es muy importante para denotar el impacto de la luz sobre los objetos representados. La sombra proyectada tampoco tiene una tonalidad uniforme. Usualmente su parte más oscura se encuentra en el borde entre el objeto y el inicio de la sombra. Es un poco más clara en el centro y más oscura en los bordes de la extensión de esta. La sombra proyectada también produce un leve contraste entre sus bordes y el exterior, siendo el exterior usualmente más claro que el resto del piso. Nuestro trabajo será más naturalista mientras más microcontrastes incluyamos en nuestro dibujo. Observemos detenidamente cada diferenciación. El dibujo naturalista es el arte de la comparación. Trabajemos hasta poder representar de manera fidedigna en nuestro dibujo.